Buenas noches a todos, les saludamos desde Jóvenes No La Rioja en esta nueva charla que vamos a hacer el día de hoy. Mi nombre es Raúl, yo soy el referente de jóvenes y bueno, me encuentro con los chicos con los que vamos a hacer la charla del día. Son todos integrantes de jóvenes. Bueno, Daniel, Hola Raúl, hola a todos. ¿cómo estás? Yami, Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos. Ani, Miguel, Hola Raúl, buenas noches a todos. Hola chicos, buenas noches a todos. Bren. Hola, ¿cómo están? Bueno, bueno, la idea de la charla de hoy es hablar sobre el progresismo versus la religión. Vamos a ver, tratar de plantear un poquito la visión que tenemos nosotros como integrantes de Jóvenes Nos, La Rioja, sobre este tema, ¿sí? Sobre cómo el progresismo nos está cada vez encimando más y rodeando desde todos aspectos, y vemos cómo también la religión sería su principal objetivo a destruir, ¿no? Podemos decir que las nuevas tendencias que nos quiere imponer este pensamiento globalista y progresista apuntan a eliminar la religión, ¿sí? Ya porque la religión, cualquiera sea la fe que se profese, aparece como el gran obstáculo para que el progresismo penetre en la sociedad. Vemos también cómo sin la ayuda, sin el soporte y sin el impulso de los diferentes gobiernos, y sobre todo acá, vamos a hablar en el caso local tanto de Argentina como de nuestra provincia, sin el apoyo del gobierno esto no hubiese pasado o no estaría en el nivel que está hoy, ¿sí? Vemos cómo, por ejemplo, el gobierno ha hecho desde cursos de género obligatorios para la administración pública, para empleados, para gente que ocupa un puesto, un cargo, se lo está haciendo en el poder judicial también. Vemos cómo a nosotros se nos va a empezar a exigir como ciudadanos el curso, por ejemplo, como está pasando en Santa Fe, para sacar el carnet de conducir, tenés que hacer un curso de ideología de género, que no le vemos la vinculación, más que esto, que lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo el gobierno va a intentar a la fuerza obligarnos a cambiar o a modificar nuestros pensamientos, ¿sí? Vemos también que ahora, yendo al caso local, en La Rioja se está proponiendo el gobernador una modificación a la constitución provincial. Y casualmente dentro de los puntos que incluyen la reforma, que él lo anuncia por Twitter, ¿sí? No lo hace por un comunicado oficial, donde el grueso de la gente de la población se puede llegar a enterar, no lo hace por radio, no lo hace por televisión, no lo hace en un diario, lo hace por Twitter, porque la mayoría del riojano no lo tiene, no le presta mucha atención. Entonces él en su Twitter puso que esta nueva reforma va a incluir como sus ejes fundamentales una reforma judicial, ¿sí? Que es donde se quiere introducir todo el tema de control de jueces, del periodo, del mandato de los jueces, en el ámbito parlamentario también, influir ahí, en temas de coparticipación, y ahí nos mete como uno de los ejes principales explícitamente la perspectiva de género, ¿sí? Aparte de ampliación de derechos y garantías y hablar sobre recursos naturales, y también vemos cómo se empieza a incluir otros puntos, ¿sí? Aparte de la ideología de género, puntos que son accesorios a todo este progresismo, como lo es, por ejemplo, eh, el tema del indigenismo, y el tema del naturismo, ¿sí? O de la preservación de la tierra y toda esa historia, que no está mal, pero lo que nos están diciendo es que el culpable de todos los males sobre la tierra es el ser humano. Y por ende, la primera solución es disminuir la cantidad de personas, ¿sí? Bueno, no sé, chicos, ¿quién quiere opinar sobre esto? Si ustedes vieron, leyeron algo sobre esto de la reforma de la Constitución, o si tienen algún concepto más global del gobierno o de los gobiernos, cómo están impulsando este progresismo hacia nosotros.
Sí, Raúl, me gustaría hacer hincapié en lo que habías dicho sobre cómo es que los gobiernos están llevando como la bandera de estas nuevas formas de implantarse ante la sociedad con nuevas ideas, queriendo formar una nueva cultura. Realmente se ve una clara conexión entre los gobiernos y organizaciones que tienen un fuerte poder en el mundo, que son organizaciones que se han creado con el consenso de los países más influyentes y más poderosos, como la ONU, como UNICEF, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estas organizaciones son las que llevan adelante este tipo de ideas y de acciones sobre los gobiernos, y más aún cuando el gobierno es partidario de esas ideas, a la sociedad no nos queda otra cosa que ver realmente cómo nos imponen este tipo de ideologías, como lo es la ideología de género, como ha sido aquí la aprobación del aborto, como lo es la educación integral, la llamada ESI, en las escuelas. Entonces vemos realmente una conexión muy clara entre organizaciones, donde realmente lo que vemos nosotros es que se quiere avasallar con nuestra cultura, con nuestra historia, la historia de los pueblos, la historia en la que se han liberado los pueblos, ya sea de la colonización, los pueblos se han liberado de distintas formas de opresión. Entonces, esto sería una nueva colonización, pero en el ámbito de las ideas y de la cultura. Sí, sí, es cierto, es cierto. Realmente lo que se está apuntando, como bien lo sabemos, es a un globalismo, ¿sí? Pero ¿qué incluye? O sea, ¿qué quiere decir el globalismo? Eh, Explícitamente lo están aprobando, digamos, o implementando en los planes, es un solo gobierno global, ¿sí? Eh, en todos los que ya venimos viendo, en el foro de Davos, en la famosa Agenda 2030, eh, lo que se plantea y la línea que se baja desde ahí es que tiene que haber un solo gobierno global, ¿sí? Porque ellos mismos lo dicen explícitamente, que los gobiernos tienen que reeducar a las sociedades para que se concienticen de que van a ser parte de una sociedad global, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a ver qué es una sociedad global, qué es ser un ciudadano global, no es otra cosa más que eliminar todas las barreras, ¿sí? No solo limítrofes entre países, sino eso qué implica, que no tengas tus costumbres, no tengas tus ideologías, no tengas tu forma de pensar, y que vos seas un ciudadano más del mundo, ¿sí? Ir en contra de nuestras tradiciones, de nuestra religión, de nuestros valores, de nuestros principios, para ser, como se dice, una tabula rasa, ¿sí? Una persona, una hoja en blanco, donde ellos van a poder mandar sobre todo, ¿sí? Y eso es lo que están tratando de hacer con toda esta ideología desde la cultura, atacando la cultura. No sé, chicos, ¿tienen alguien más? Miguel. Bueno, yo quería hacer hincapié que, bueno, desde nuestro partido, desde NOS, somos los que vamos a llevar adelante, digamos, la defensa de todo lo que es nuestra reforma nacionalista, liberal en la economía y también conservadora en cuanto a lo que es todo lo que es nuestra historia, todo lo que es nuestra transmisión de valores. En los años de la Primera Guerra Mundial, desde ahí se logró ir buscando la manera de que existan las Naciones Unidas, que de una manera más categórica, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se buscó es tratar de generar esto, ¿no? Y viene desde hace mucho tiempo la búsqueda del gobierno mundial, que haya un solo gobierno, y bueno, esto a través de estas políticas que están llevando, como la biopolítica por el tema del aborto, el tema del ambientalismo, que es prácticamente la religión para el mundo, y a través
de la agenda globalista, bueno, cómo llevan adelante estos puntos, ¿no? O sea, desde arrasar con las constituciones, de dejar de lado la opinión pública, buscar la confusión de toda la sociedad. Lamentablemente en nuestro país eh, muchas personas que están en la parte pública y que por una cuestión de necesidad no saben cómo reaccionar a esto. Y bueno, desde nosotros ahora, desde jóvenes, nos queremos llevar adelante esa propuesta, ¿no? Mostrar a todos los chicos, tanto los que pensamos igual como los que no, y concientizar. Hoy estuve hablando con un sacerdote de la Iglesia Católica, y bueno, hay cosas que la gente no conoce, no lo ve venir. Está muy latente esto y la gente no lo ve. Y hablábamos sobre este punto, y la verdad que él como que no lo veía venir, pero se daba cuenta de cómo la izquierda, tocando otro tema, la izquierda se recicló ahora, y a través de cuando se cayó el muro de Berlín, quedó abajo, digamos, la izquierda, digamos así, tradicional, y se puso una nueva izquierda en la que es la que nos hace frente a eso, ¿no? La agenda globalista viene de la mano de la izquierda, nueva, reciclada, que toma muchas personas que anteriormente por la izquierda fueron sacudidas, fueron personas perseguidas, explotadas, y también que se les dio mucha muerte, mucha persecución, como fue toda la comunidad homosexual. Así que, bueno, eso quería dar un poco de esa opinión, un poco de marco de referencia de lo que estamos hablando y lo que queremos transmitir a través de esta charla. Y bueno, no sé, Raúl. Bueno, sí, está bien, la verdad que es así. Yo creo que a ver, desde mi punto de vista, el progresismo está siendo implementado por organismos privados y con no otra ambición más que la económica, y que se vale, ¿sí?, de estos principios que vos nombrabas de la izquierda. Se ha pasado claramente la izquierda es una herramienta del progresismo, ¿sí? Quizá la herramienta principal, donde se ha pasado de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya no existe, que el obrero que antes lo tenían para ponerlo en contra de su jefe, el obrero vive bien, se compra su auto, sale de vacaciones, se va de viaje. Entonces, esa división, ¿sí?, entre mano de obra, el obrero y el dueño, eh, perdió vigencia. Entonces tuvo que apuntar y crear otra división en la sociedad. Y esa división la encontró ¿en dónde? En la división entre el hombre y la mujer, ¿sí? Se hace hincapié en que todo el tema del patriarcado, del machismo, que a ver, si bien hay errores, hay cosas que hay que corregir, no se explican desde un patriarcado todopoderoso que domina la economía, los sistemas eh, internacionales, y relegando a la mujer. Se explica de otro lado, se explica, el que es violento, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, tenga la religión que tenga o sea totalmente ateo, qué sé yo. No se va a explicar desde la diferencia entre el hombre y la mujer. Es simplemente una simplificación que desvía la atención. ¿Para qué? Para introducir una nueva grieta en toda la sociedad y valerse de eso para crear poder, ¿sí? Porque casualmente el discurso de ellos es: apoyanos a nosotros, a nosotras, que te empoderamos, ¿sí? Ellos pusieron de moda la palabra empoderar. ¿Por qué? Porque al decirte que te empodera, que te da poder, ¿qué te está diciendo indirectamente? Que vos no lo tenías, por eso ellos te lo dan. Y ahora que sos una mujer poderosa, nos tenés que apoyar. Si no nos apoyás,
sos totalmente criticada, ¿sí? Como se va en las redes. El feminismo, el embrismo se acaba una vez que vos pensas diferente. Ahí ya no importa si sos mujer, si te golpearon, si sos pobre, no importa. Vos solamente con pensar en contra, de no avalar las ideas del feminismo actual, es motivo suficiente para que te ataquen y te discriminen y te insulten. También veíamos el tema bueno, de la importancia, así como esta ideología o este progresismo necesitó para existir el apoyo del gobierno, también vemos que necesita indudablemente de los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación son usados para imponer este progresismo y para callar al que opina diferente. ¿Sí? Yo creo que si hoy nosotros vemos cualquier medio de comunicación, y vos vas a ver todo el tiempo de esta diferencia, ¿sí? De exaltar esta diferencia. Hace poco hubo un caso en Centroamérica, no recuerdo en qué país fue, una filmación casera de una mujer que filmaba a un edificio enfrente, digamos, que se veía a una mujer colgada, ¿sí? De la ventana y el hombre que la tenía. Y la mujer que gritaba, la que filmaba, le decía, flaco, ¿qué te pasa? Subila, no vas a hacer nada, no la solteas, no sé qué, no sé qué. En un momento la mujer se cae, ¿sí? Cae de un piso 12 y lógicamente fallece. Acto seguido, el chico que la sostenía se suicida. ¿Sí? Y todos los medios de comunicación, cuando la noticia salió, adivinen qué fue lo primero que puso como encabezado. Nuevo femicidio. Hombre tira a su pareja por la ventana. Pasado el tiempo, las horas, ¿sí? La verdad sale a la luz, ¿sí? En realidad, el tipo le estaba sosteniendo porque la chica había caído ahí, entonces el chico la sostuvo y la quiso salvar hasta el momento que no aguantó más. La chica no hacía pie, no tenía dónde apoyar nada de peso y se le terminó resbalando. Y el chico se suicida porque era su pareja, estaban a días, a 20 días de casarse. ¿Sí? Es más, en ese momento creo que había una amiga de la chica que falleció que había viajado y estaba parando ahí porque había viajado para el casamiento. ¿Sí? Entonces vemos cómo los medios de comunicación, ante la mínima duda, ellos usan este argumento para manipular y para poner, digamos, para meternos por los ojos el tema del odio entre que el hombre odia a la mujer, que la mata solo por ser mujer, cuando sabemos que es totalmente falso. Bueno, esa es una de las cosas que le digo, ¿no? Cómo los medios de comunicación necesitan ser parte de esto y los que nos meten a nosotros, ¿sí? Y en lo que se conoce como la espiral del silencio. El medio de comunicación todo el tiempo va a hacer hincapié en que la mujer está a favor de su derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Y lo va a ver en todos los canales grandes, nacionales, locales, internacionales. ¿Sí? Entonces, ante la sociedad, se va a crear como una pequeña duda de decir, bueno, o sea, si todos los noticieros lo dicen, debe ser cierto. Quizás soy yo el único que está en contra del aborto, por ejemplo. Pero no es así. Te tratan como si vos fueses la minoría que está mal, que está equivocada, cuando en realidad no lo sos. No sé si tienen alguna reflexión sobre esto, sobre el tema, sobre el papel que juegan los medios de comunicación. Como bien decías, es una lucha netamente cultural, porque es algo que empieza como una información tergiversada que va creando dudas y al no tener principios bien fundamentados, al no tener una idea clara de lo que realmente uno vale como persona fuera de cualquier movimiento de moda, eso te va llevando a que replantees cosas que quizás tenés débiles. Entonces es
los medios de comunicación son fundamentales en esto. Y es como que todos están abocados a lo mismo y van con esa información que vos decís que es falsa o que la buscan moldearla al punto de darte una información como ellos quieren que vos la recibas. Están hechos para eso. Entonces, el no tener bases fundamentales de nosotros como personas de valor nos hace dudar y nos hace entrar en ese jueguito de manipulación que ejercen sobre la gran mayoría, que bueno, ahora nosotros lo vemos un poco más fuerte en lo que es la juventud y los adolescentes, los preadolescentes, que se dejan guiar mucho por esto que es la era de la comunicación. Entonces es un punto muy fuerte sobre ellos más que todo. Y es como una cadena que se va haciendo en todo, porque ahora no solamente es de canales de noticias, sino que esto se va repercutiendo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y eso es como que bombardea por todos lados la mayor cantidad de veces que puede, y entonces eso se va generando por repetición, ya no es algo de una, no sé, tener un bache para pensar en algo diferente, sino que es tanta la información que bombardea todo el tiempo que eso va generando, va haciendo nidos, como se dice, ¿no? En nuestra mente, y va haciendo que eso crezca cada vez más. Entonces eso es lo que, bueno, nosotros como grupo de jóvenes nos buscamos concientizar en ese sentido, de que las bases y los principios que podamos tener son fundamentales y no están sujetos a ningún movimiento progresista. Es más, nos quieren poner en contra de nuestra propia fe, de nuestra propia cultura, de nuestra propia familia a veces, porque hasta eso, o sea, lo importante acá de lo que ellos quieren lograr es esto de destruir la familia, que es lo más importante que tenemos. Entonces no tenemos identidad y no tenemos base cuando no tenemos familia. Eso es lo primero que uno tiene al nacer. Entonces si lo rompen, si logran atacar eso, es como ya haber logrado un montón. Y eso es lo que va generando este tipo de información que nos hace como ciudadanos débiles a veces caer en esas cosas. Pero si uno se preocupa, se trata de estudiar, de leer, de informarse, de buscar buenas fuentes, eso queda a un costado. Entonces está bueno esto de pensar que es una lucha totalmente cultural, es una lucha de pensamientos. Es algo que está ya en toda la sociedad, no es que solamente algunos, porque antes era bueno, ahora toda la sociedad lo piensa y es algo que divide a las sociedades. Y bueno, como es el título de la charla, nos dejan a nosotros los que tenemos fe en Dios de decir, no, estos no son parte, no, o nos quieren censurar, o nos dicen cosas de Dios que no, ya no son de la época. No, pero si nos remontamos a lo que Dios dice en la Biblia, podemos encontrar un montón de información que ahora se está dando, que pasó hace más de 2000, 3000 años. Entonces no es progresismo, es volver allá atrás a donde era todo horrible. Y de eso, bueno, supongo que lo vamos a charlar un poquito más, pero son ideas que nos quieren meter así, de a poquito, pero si tenemos esa fe bien fundamentada, como decía, nos puede salvar de esto y ayudar a que nosotros salvemos a los demás también, a las nuevas generaciones que no tienen la culpa de todo esto que se está gestando, de ideas políticas, de pensamientos retorcidos, que van a recaer sobre ellos y ellos son los que van a ver las consecuencias. Bueno, nosotros que somos jóvenes estamos en esa lucha por esa generación que viene detrás nuestro. Sí, sí, así es. Sí, chicos. Ani. Bueno, gracias a estas redes, a todo lo que es el Internet, nosotros podemos
llegar a muchos jóvenes, como dice Brenda, a muchos adolescentes, que realmente muchos no tienen fe, porque muchos ya no creen en Dios, porque sus papás, para mal o para bien, ellos quizás también han perdido la fe y se va transmitiendo. Yo tengo jovencitos de 16, 15 años que la mayoría piensa como que es algo normal tener, por ejemplo, encuentros amorosos con su compañero del mismo sexo. Para ellos es algo normal. Y nosotros como jóvenes y como jóvenes que pertenecemos a este partido debemos defender, hablar y desterrar eso que se va transmitiendo en los programas, en la propaganda, en la farándula, de que esto es algo bueno, que te quieren vender como algo bueno y no es algo bueno, porque no te lleva a nada bueno. Después te encontrás con un vacío y o sea, no está la felicidad ahí porque te encontrás con la realidad, que te encontrás a veces después de pasar, de estar, por ejemplo, haciendo estas cosas con personas de tu mismo sexo, por ejemplo, los jovencitos que me cuentan a mí que se besan entre ellos y cosas así, eso termina siendo un ratito y después ellos están solos y piensan. Y esa necesidad de ellos de pertenecer a un grupo quizás por no tienen los principios, las bases que no les transmitieron sus padres, siguen a estos grupos, a estos movimientos. Porque las mentiras que te cuentan, de tantas mentiras, después se transforman en verdad y las creen, los adolescentes las creen. Y por ahí, por aparentar o por querer ser, terminan enganchados en esas ideologías que no se estudian, porque realmente vos, como escuchaba, por ejemplo, un adolescente ya es feminista porque ve una propaganda de alguien que dice que el aborto, por ejemplo, es seguro, es libre y gratuito. Y después se compra una remera y ya es feminista. Pero no lee las bases de las personas feministas, cómo ha sido la vida de estas personas feministas. Cuando uno entra a profundizar, las mujeres que fueron líderes en el feminismo, que han sido líderes en el sentido que han creado libros, que han creado teorías, han tenido muchos fracasos en su vida y perversiones que esos no cuentan, como es el caso de Frida, como es el caso de Simone de Beauvoir. Todo, si uno va a la historia, te puede encontrar con todo lo que ellas fueron, lo que ellas en su vida realmente fueron, y no es bonito lo que se dice de ellas. La vida que han llevado no es linda, y uno piensa que estamos defendiendo a la mujer cuando hablamos del feminismo, pero realmente ahí detrás hay una mentira muy grande. No se defiende a la mujer, se le quiere victimizar a la mujer. No nacimos víctimas, no nacimos débiles. Y el hombre no es un animal en potencia, como le dicen. Ya por el hecho de ser hombre, es un violador en potencia. No, porque no es así. Como la naturaleza misma. Nosotras fuimos creadas para ser mamá. Y el hombre desde la historia, desde antes, fue creado para poder proteger a la familia y a esa esposa, a su prole, digamos. Entonces todo eso se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y es algo bueno porque por ahí se perpetúa la especie humana. No hay otra forma. Sí, evidentemente quieren atacar a la familia, como dice Brenda, porque es en la familia que contiene al ser humano y no permite que estas ideologías entren, porque si la mamá le dice, mira, esto está mal porque esto te hace daño en esto, le explica al joven, que lo que veo mucho yo con mis alumnos, es que ellos necesitan fundamentos, porque me preguntan si yo les hablo de algo, ellos buscan fundamentos. Y muchos de los que estamos, o los que estamos en contra de todo esto, necesitamos darle fundamento a nuestros adolescentes, porque no son tontos, no son gente que no razona, sino que buscan la verdad, pero la buscan en sitios equivocados.
Por eso tenemos que estar preparados para poder responder y ayudar a esa persona, ¿sí? Y no dejarnos llevar por una ideología. Exactamente, totalmente de acuerdo, Ana. Yo creo que esto, digamos, ya pasa media hora de esta charla, de esta hermosa charla que estamos teniendo. Yo les tiro una pregunta, a ver, y me gustaría que cada uno, en lo posible, me trate de dar una respuesta. Teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, ¿no? De que este progresismo, ¿sí? Su principal enemigo es la religión, ¿sí? Porque lo que busca para poder, para poder tener éxito el progresismo necesita que la gente no tenga ningún tipo de valor sobre nada, ningún tipo de principio, y nosotros lo que proponemos y lo que defendemos es casualmente eso, nuestros principios y nuestros valores como sociedad, ¿sí? Nuestros valores históricos como argentinos y más como riojanos, ¿sí? Nuestra ciudad se llama Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Entonces, teniendo eso en cuenta y todo lo que venimos hablando, ¿no? La pregunta sería sobre la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué la deberíamos respetar y por qué la deberíamos aplicar en nuestra vida para ustedes? Les doy así al que levante la mano, unos 5 minutitos. Bren. Bueno, yo creo que habernos alejado de Dios es lo que nos trajo hasta acá. Habernos alejado de las verdades fundamentales que Dios nos ha dado como parte de su amor, nos hace rebeldes en ese sentido, pero con malas consecuencias, porque desde el huerto del Edén, donde Dios puso al hombre y a la mujer, ellos tomaron una mala decisión que partía de desobedecer a Dios, de la ley que Dios había dado. Había dicho que podían comer de cualquier fruto, de cualquier árbol del huerto, excepto de uno, que era el de la ciencia y el conocimiento. Pero ellos, la Biblia dice que la serpiente engaña a la mujer, que la mujer toma el fruto y la mujer después hace que el hombre también coma. Y hay algo muy interesante si nosotros leemos en el Génesis, a partir del capítulo 1, en el versículo 3, habla de que Dios había creado al hombre y que dice que ahí le dice, bueno, ustedes van a estar acá, bueno, yo te creé, vas a cuidar del huerto y vas a trabajar para comer, bla, bla, y después cae en un profundo sueño y crea a la mujer. Entonces, si nosotros nos ponemos en un orden en nuestra mente, Dios le da la orden al hombre y después cae en sueño y crea a la mujer. Entonces, siempre se ha dicho que Dios era un Dios machista, que no ponía, la mujer no tenía valor y cuántas cosas se ha dicho. Pero para Dios era importante la mujer en todo su esplendor, porque dice que la primera expresión que hizo el hombre cuando creó a Eva fue al fin, por fin, algo bueno, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, ahí ellos juntos toman la decisión de desobedecer a Dios por la manipulación. Y esto se repite. Esta manipulación que se viene gestando en la mujer, porque la mujer en el huerto del Edén recibió la orden de Dios de segunda mano, porque primero Dios habló con el hombre y después creó a la mujer. Entonces supo de segunda mano la información. Entonces, el saber las cosas de segunda hace que nos equivoquemos. Que no tengamos bien puestos nuestros principios hacen que nos equivoquemos, que cuando alguien venga a decirnos algo, nosotros caigamos en eso, en esa tergiversación, en esa manipulación de información. Y si yo no estoy segura, si yo no estoy bien, es muy probable que yo caiga en esas cosas, que me enriede en esas cosas. Entonces, para mí, el alejarnos de la ley divina de Dios hace que sean malas consecuencias. Las consecuencias para Adán y Eva en ese momento eran que iban a morir.
ciertamente morirán. Y la serpiente le dijo, ¿les dijo eso? No creo que mueran. Fue un engaño, o sea, ya tenían la orden dada, ya sabían lo que iba a pasar. Y la Biblia está llena de leyes puestas por Dios que nos advierten lo que nos puede pasar si tomamos malas decisiones. Y por otro lado, nos dice cuáles son las decisiones que podrían ser las mejores para nosotros. En Deuteronomio, él le dice, al hombre te he dado a elegir entre la vida y la muerte, elige pues la vida. O sea, tan lógico como eso. Y hay también todo un capítulo dedicado en la Biblia, en el capítulo 18 de Levíticos, que habla sobre todo esto de tener una identidad como hombre y como mujer, que fue lo que Dios había creado en un principio. Y versículos como el 22, por ejemplo, que dice, no te acostarás con hombre como quien se acuesta con una mujer, porque es abominación. Es clarito, no es algo de ahora, no es que ahora se les dio a todos Esto viene de hace muchísimos años, no es algo que nos lleve a progresar, no es algo que nos lleve a alcanzar nada nuevo, porque eso ya había pasado, ya era parte del pasado, de la historia perversa del hombre en desobediencia. Y así podríamos nombrar muchos versículos de la Biblia, porque en toda la Biblia están, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hace referencias a que nosotros como cristianos, dice, no se junten con esa gente, no se mezclen, o sea, no hagan lo que ellos hacen, muéstrenle, ténganles paciencia, enséñenles a que ellos vayan por el camino correcto. Entonces, si nosotros nos apartamos, no va a haber quien nos guíe. Si nosotros no tomamos las verdades de Dios, no va a haber quien nos guíe. Es nuestro propósito, todos tenemos un propósito. Aunque este progresismo diga que no, que yo puedo decidir sobre la vida de un bebé en el vientre de su mamá, la Biblia dice en Jeremías 1:5 que Dios ya nos había elegido antes de la creación del mundo. O sea, antes de ponerlo en la panza de la mamá, ya tenía un propósito. Entonces, esto que el progresismo propone va directamente en contra de la palabra de Dios. Es algo directamente proporcional. No es una parte, algo, un poco, sino es un todo contra un todo. Y entonces, para mí, la importancia de amar la ley de Dios, amar a Dios y a la creación por sobre todas las cosas, es uno de los fundamentos que deberíamos tener como ciudades que están colonizadas y están fundamentadas en la ley y en la fe judeocristiana, que son verdades trascendentales, que no son de ahora, porque hemos leído que no son de ahora, sino que vienen de años y son verdades que se van cumpliendo. Estar firmes y mantenernos firmes a pesar de todas las cosas. Sí, muy bien, totalmente de acuerdo. Y me parece que es clave algo que vos dijiste, y que lo voy a contraponer con uno de los argumentos que te da todo el progresismo y toda la ideología, ¿sí? LGBT. Te dicen que nosotros somos homofóbicos, ¿sí? Cosa que no existe. Tratando de hacernos ver como que los odiamos, que no los queremos y toda la historia. Cuando es todo lo contrario, y vos lo acabas de decir, nosotros no es que los rechazamos, no rechazamos a la persona, rechazamos el acto, no rechazamos al ser humano, rechazamos el pecado, ¿sí? Y como bien vos lo dijiste, nuestra función es guiarlos, aconsejarlos, hacerle ver cuál es el camino. Nosotros no los vamos a discriminar y a apedrearlos en una plaza. No pasó nunca, no existe eso. Pero ese es el pensamiento que se quiere imponer sobre la gente que es creyente. Cuando nuestro pensamiento es totalmente el contrario, es el de extenderle la mano y decirle, ven hermano, no peques más, pero no peques más. Condenar, como les digo, el pecado, no a la persona. Me parece clave, muy bueno lo que dijiste. Chicos, no sé, ¿tienen alguna reflexión sobre esto? Bueno, el ser humano necesita de creer en un ser superior. Muchas veces nos confrontamos con otra gente que quizás no es de nuestra religión
o que no tienen la creencia en un Dios, pero siempre el ser humano va buscando eso, ¿no? Esa trascendencia, ese algo espiritual que necesita para sobrevivir, y lo necesita porque muchas veces encontramos gente, justamente como menciono, que busca esa parte espiritual de creer en ese alguien, ya le atribuye a la naturaleza, le atribuye, qué sé yo, a los horóscopos, por ahí vemos gente, o sea, hay una búsqueda constante del ser humano en creer en algo más, y ese algo se relaciona con el alma, porque no somos solamente cuerpo, y no solo de pan vive el hombre, dice la palabra de Dios, nosotros vivimos también por la palabra del Señor, por eso nosotros nos aferramos a lo que creemos, al credo nuestro, de creer en Dios nuestro Señor, y toda la palabra de Dios nos habla y nos va enseñando a cómo llevar nuestra vida. El Señor que se manifiesta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos va mostrando por dónde sí ir, por dónde sí caminar para llevar una vida buena, para no caernos, para no tener tantos errores, y en ningún momento nos quiere, como mucha gente que por ahí no cree en lo que nosotros creemos, nos dice, no, la iglesia te hace, como te retrasa, la iglesia es retrógrada, la iglesia no suma, es algo de antes, no. Como dijo Brenda, siempre la palabra de Dios es actual, es algo que lo estamos viviendo ahora, y siempre los consejos, todo lo que vos encontrás en la palabra de Dios, te va llevando a eso, ¿no? A superar, a trascender, porque nacimos para eso, para trascender. No queda, acá morimos y ya está, no hay un alma que sigue, y eso es lo que protege también la iglesia. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, también dice una de las palabras del Señor, y es verdad, y ese es el conocimiento que nosotros tenemos que de alguna forma poderle llevar a nuestros hermanos, a todas aquellas personas que por ahí no conocen, que muchas veces ignoran qué está pasando, sobre todo con esta ideología que quiere destruir la familia, viene a romper la familia, que esa es la idea base, destruir la dignidad de la persona, y por esa falta de conocimiento va pereciendo nuestra familia, nuestros amigos, nuestros contactos, porque no conocen ustedes, pueden cruzarse con jóvenes que por ahí dicen, se creen revolucionarios, pero no conocen qué hay de trasfondo, o personas, gente común, digamos, que tampoco sabe, escuchan, que sí, que la ideología viene que trae el aborto, que esto, que muchas veces, como decían hace rato, los medios de comunicación te confunden, mucha gente hasta tiende a decir, pero ¿por qué no aceptar a esa gente? ¿Por qué no? Hablo de la parte esta de los homosexuales, que no quiere decir que nosotros estemos en contra, y que hay que latigar y hay que quemarlos ni nada por el estilo, o sea, nosotros, como decía Raúl, nosotros no estamos en contra de la persona, sino de ciertos actos, pero porque afectan la integridad de la persona. Entonces, esta falta de conocimiento que existe y se ve totalmente en el pueblo, nosotros tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no? De seguir llevando fundamentos a la gente para que conozca, porque los medios te ofrecen cualquier cosa menos la verdad. Actualmente se manejan de esa forma. Y porque es importante no seguir la palabra de Dios, justamente porque nos conduce a un camino sereno que nos ayuda a centralizar nuestra vida, sobre todo a conocernos a nosotros mismos, a aceptarnos, valorarnos, a elevar nuestra dignidad. Así es, exactamente, Yami, muy bien. También concuerdo con todo lo que dijiste. Sobre todo, también vos dijiste algo que, para traerlo a ejemplos más concretos y actuales, me gustó el punto que vos dijiste, que el hombre, ¿sí?, siempre necesita buscar, siempre está en una búsqueda constante de un porqué, y uno de esos porqué es la creación, la existencia de la vida, de los planetas, ¿sí? Entonces, cuando muchas veces se niega la persona, o se cierra a la idea de un Dios, lo busca en otras cosas, como vos mencionaste, lo busca en el horóscopo, lo busca haciendo yoga, lo busca en otras cosas, ¿sí?, que son totalmente secundarias y artificiales, que no tienen ninguna respuesta al final del camino. Entonces yo creo que, volviendo digamos, al eje de esta reunión, ¿sí?, el progresismo va a utilizar, ¿sí?,
esa búsqueda que el hombre la va a hacer, quiera o no quiera, consciente o inconscientemente la hace. ¿Sí? Entonces, el progresismo, como decías vos, a nosotros nos va a tratar de retrógrados y de que atrasamos, pero todo eso a qué nos lleva. El progresismo nos está llevando casualmente a las épocas antiguas del paganismo. O sea, estamos hablando de, no sé, 4000 años atrás nos lleva el progresismo de hoy. O sea, vean lo ilógico y lo irracional. Entonces, eh, al llevarnos hacia ese paganismo, ¿sí? El paganismo es una palabra que creo que el primer uso, o el primer registro del uso de esa palabra fue en el siglo V. ¿Sí? En el siglo V ya se habla del paganismo y ¿por qué? ¿Qué quería decir pagano en latín? Pagano quería decir la persona del campo, el que vive en el campo, el aldeano, el campesino. ¿Y por qué se le refería así? Porque era una persona totalmente inculta, totalmente ignorante de muchas cosas. Y vivía básicamente en el nivel más bajo de conocimiento y de análisis y de razonamiento. ¿Sí? Y entonces yo creo que, a ver, eh, la búsqueda, ¿sí? De este progresismo es llevarnos a ese paganismo actual, que podríamos hablar de un neopaganismo, ¿sí? Donde lo vemos en todas esas cosas, en todos esos ejemplos que ya nombramos de actividades o de acciones secundarias donde se busca un porqué o donde se busca algo, una respuesta sobrenatural y la van a buscar donde no hay, o la van a buscar donde no la van a encontrar nunca. Eh, la vemos, por ejemplo, qué sé yo, en el veganismo, o la vemos en una visión, ¿cómo decirlo? Movimientos del neopaganismo, ¿sí? Que tienen una expresión del mundo, una visión del mundo panteísta. ¿Sí? Donde panteísta significa que pan es todo, todo, la naturaleza, teos, Dios. ¿Sí? Entonces, el panteísmo es eso, es como que todo es sobrenatural. ¿Sí? Entonces, como adoran al universo, adoran a la naturaleza y al mismo nivel de un Dios. ¿Sí? Entonces, es gracioso porque casualmente hace poco vi un meme de que sale una carita así enojada, criticando de que el católico o el creyente dice, del pueblo somos y al pueblo volveremos, y después sale la misma carita así con los ojos grandes, ¿viste? Re emocionada, diciendo, ay, somos polvo de estrellas. Me parece un meme genial, genial, hermoso, porque te demuestra cómo ante lo mismo reaccionan diferente, siempre y cuando venga de la iglesia. Pero si te lo dice cualquier persona con un pensamiento total nuevo, por eso lo del neopaganismo, que lo nombro así, ¿no? Eh, Vemos cómo están más abiertos a esas cosas nuevas, ¿sí? Y no a algo que te lo vienen diciendo y que se viene comprobando hace 2000 años. Eh, Ponemos ahora, por ejemplo, con el tema del veganismo y del animalismo, ¿sí? Vimos la publicidad del conejito que dice, por favor, sálvame, que soy víctima del experimento de cosmético y sale así, con el ojito hinchado, con una reacción alérgica. Porque ¿qué es lo que nos quiere mostrar el animalismo? Nos quiere poner al ser humano en la misma altura y en la misma categoría de un animal, ¿sí? Entonces ahí somos todos iguales. Por eso esa publicidad, ¿sí? Es un ejemplo muy gráfico de un conejito que habla, de un conejito vestido con ropa, que tiene una casa, que tiene un hogar, donde habla de sus sentimientos, que le duele, que lo maltratan. ¿Sí? Cuando vemos que el objetivo es eso, es humanizar a los animales para otorgarles el mismo nivel y por ende a nosotros reducirnos al nivel de un animal. Por eso digo que este paganismo, este progresismo no es más que llevarnos a un neopaganismo. También nos empieza a manipular desde el lado del lenguaje. ¿Sí? Sin manipular el lenguaje, esto no es tan fácil, tan posible. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos. ¿Sí? Y este progresismo se basa en muchos
eufemismos, ¿sí? No me sale la palabra, de muchos eufemismos donde te dicen con algo sutil, bonito y delicado lo crudo que en realidad representa, como lo vemos, por ejemplo, con el famoso derecho a elegir, ¿sí? O la interrupción del embarazo. El embarazo sabemos que no se interrumpe, se termina, ¿sí? No se puede volver a empezar, lo terminás, lo matás, lo destruís, lo sacás y lo tirás. No lo guardas para después volver a poner y sigue todo como está, ¿sí? Entonces esa manipulación del lenguaje es clave para que irlo relacionando con lo que ustedes decían. Los chicos que por ahí son jóvenes o están en una edad que no les prestan atención a las cosas, son mucho más fáciles de influir con un lenguaje más adornado, ¿sí? Más bonito, con brillantina por acá y con moñito por allá, pero te están vendiendo muerte. Chicos, ¿alguna reflexión sobre eso? ¿Alguien quiere hablar? Ya ha pasado 50 minutos. ¿Dani? Sí, una reflexión a la pregunta que habías hecho de por qué es importante la palabra de Dios, su cumplimiento, ¿no es cierto? Como católico, porque es importante. Bueno, a eso se me venía otra pregunta, de realmente preguntarnos una pregunta profunda. ¿Por qué existe la creación? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué a Dios se le vino esta idea, si se quiere, o esta obra de crear el ser humano y todo lo que hay a su alrededor? Y de las mismas escrituras entendemos de que Dios lo hizo por amor. Y al comprender la creación entendemos de que todo está hecho por amor, está hecho con una precisión, con una entrega, con una perfección que al hombre lo maravilla y muchas veces tanta belleza lo ciega. Dice en la Biblia de que el hombre se maravilló tanto de la obra que dejó de lado al creador, al hacedor. Y eso se refleja en el conocimiento científico, en los científicos, que ha derivado en este tipo de ideologías como el progresismo, entre comillas, que diciendo que se basa en conocimiento científico, muchas veces está haciendo un daño tan grave porque se basa solamente en algún tipo de idea o algún tipo de teoría, si se quiere llamar, ¿no es cierto? Entonces, esta reflexión de que Dios ha hecho las cosas por amor, al crear al hombre, ¿cuál es la primera experiencia del hombre? Como hablaba Brenda sobre Adán y Eva. La primera experiencia del hombre es la caída, el engaño y la desobediencia. La caída, ¿por qué? Porque después de haber sido engañado por la serpiente, el hombre se da con su propia realidad, con su finitud, de que se encontró de que todo lo que él tenía era dado por Dios y que por la desobediencia ahora todas las cosas se las iba a tener que dar él a sí mismo con su propio esfuerzo. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cuál es la condición por la que viene esta caída? De que Dios nos hizo libres y que esa libertad muchas veces nosotros la utilizamos para nuestro mal. Porque en la Biblia también dice, yo pongo frente a ti dos caminos, el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la muerte. Ahí está entonces la respuesta a la pregunta que decís vos. Dios, reconociendo lo que es bueno para nosotros, nos dio su palabra por medio de profetas, por medio de Jesucristo. Nos dio su palabra porque nos indicó un camino, era una promesa que él había hecho a Abraham. Yo voy a hacer una nueva alianza con ustedes. Después de la caída que tuvimos con Adán y Eva, de la desobediencia, el ser humano ha perdido la amistad con Dios. Pero Dios le había hecho una promesa, que el pueblo de Israel es la que esperó por tantos siglos, y se cumple en Jesucristo. Entonces, Jesucristo mismo dijo de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces,
ahí se da cumplimiento a la creación de Dios, de que Dios nos crea por amor, para que por ese amor nosotros seamos plenos y felices. Pero en la libertad del hombre está la posibilidad del engaño, está la posibilidad de opacar la obra que Dios ha querido hacer. Por eso muchas veces cuando actuamos fuera de los mandatos de Dios, nos queremos ocultar, como le pasó en la Biblia, como le pasó a Caín, de que se quería ocultar su rostro, quería ocultarse de Dios por lo que había hecho. Pero la realidad era de que esa injusticia clamaba a Dios. Dios le dice, la sangre de Abel clama a mí por justicia. Y eso es lo que quieren opacar, como decías vos, este neopaganismo, detrás de todas las transgresiones que hace contra Dios. Ellos le llaman normalizar. ¿Normalizar a qué? Normalizar de ir contra Dios, de ir contra la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hace alguien que roba para sentirse más tranquilo? Prefiere tener a 10, a 20 que hagan lo mismo. Y estamos todos, nos sentimos bien. Y así en todos los ámbitos. El que roba, el que corrompe, el que está en la política y hace mal, prefiere que todos roben para también sentirse bien, sentirse cómodo. Y así se crea una subrealidad que va en contra de la verdad, que va en contra de la justicia, porque le hace ciego a las verdaderas necesidades, le hace ciego a las demás personas que están sufriendo, que están pasando necesidades. Eso es lo que hace el engaño, eso es lo que hace la libertad, que va en contra de lo que Dios ha predispuesto que vivamos. Eso es lo que hace vivir una libertad en contra de Dios, cegarnos la realidad y llevarnos por estos caminos que constantemente se van mutando, como podemos ver. Eso. Sí, sí, está muy bien, es cierto, digamos. Vos justo tocaste también el tema de que el ladrón cada vez quiere que haya más ladrones y el corrupto cada vez quiere que haya más corruptos para él como tener su grupo de pertenencia, camuflarse ahí y de última decir, bueno, todos lo hacen, yo también lo hago, entonces tan mal no debe estar, ¿sí? Como autojustificarse. Es volver a lo mismo, ¿no? A que este progresismo ve en la religión eh, esa barrera para ser totalmente captador de la población, ¿sí? Y bueno, y como decíamos también el tema de que lo clasifico como un neopaganismo, ¿no? Donde nos ofrece siempre esta visión. Las religiones no existen, son una mentira, pero vos que te piola, léeme el horóscopo todos los días en el diario y se publica el horóscopo, ¿sí? Es algo totalmente incoherente. Y lo vemos, como dijimos en un principio, con el tema de los medios de comunicación, hasta el punto de que vemos a los artistas, vemos películas. Lo que hablamos sobre la visión panteísta, ¿no? De un mundo panteísta donde todo es una adoración a todo, a la naturaleza, a la Pachamama, que se está empezando a ver cada vez más acá en La Rioja, y se va a empezar a implementar digamos, en los programas oficiales de educación. Pero para ir a un nivel más global, ¿sí? Los vemos en la tele, los vemos en las películas, chicos, o sea, todos sabemos, todos vimos Star Wars, ¿sí? Y Star Wars, ¿cuál es el lema principal de Star Wars? El poder está en ti, o sea, el poder está en ti, el poder, viste, del lado oscuro, de la sombra, qué sé yo. El mensaje es que, o sea, olvídate, o sea, sos vos, piensa en vos y sos una persona totalmente individualista, ¿sí? Lo vimos en las películas, por ejemplo, como Avatar. Avatar, ¿qué te plantea? Un mundo totalmente eh, conectado con la naturaleza, donde tenemos un Dios que era un árbol, el árbol de la sabiduría, y se conectaban, ¿viste? Y te plantean un mundo así, eh, donde la naturaleza es el Dios, el planeta es el Dios a venerar, ¿sí? Y cuando, no sé si se acuerdan de esa parte donde la escena donde se están muriendo, qué sé yo, uno de los avatars, y empiezan a rezar todos y hacen como una oración, qué sé yo,
y la misma naturaleza le devuelve la vida y lo cambia de un cuerpo a otro. Eh, si bien, lógicamente es una película, pero son cosas que cada vez las vamos viendo más seguidas. Avatar, Star Wars, ni hablar de las series de Netflix. Yo el otro día vi una serie, ¿sí?, de Netflix, eran pocos capítulos, que era sobre la nueva versión de Drácula. Entonces la puse a ver porque digo, quiero ver qué me plantea de Drácula. Y empieza con la historia, como todos lo sabemos, ¿viste? Un vampiro que las partes sagradas, benditas, no se puede acercar. Entonces, Drácula la tenía con que quería entrar a un convento. ¿Sí? Quería entrar a un convento y le mandaba sombras y le mandaba mensajes y les hablaba y se les aparecía, pero siempre los límites, no podía cruzar, no podía ingresar al recinto, ¿sí? A las paredes del convento, porque era una tierra santa, sagrada, entonces él no podía. Al final de la serie, aviso de spoiler, al final de la serie, eh, ¿en qué termina? ¿Sí? En que Drácula puede ingresar al convento solamente con el permiso de una de las monjitas, ¿sí? Porque Drácula les decía, yo voy a entrar, en algún momento voy a entrar, se van a cansar, y como que él le hacía fuerza, y la única fuerza de las monjitas era rezar. Y Drácula les decía, bueno, en algún momento se van a cansar, alguno va a flaquear y alguno me va a dejar entrar. ¿Sí? La cuestión es que esto sucede. ¿Por qué? Porque Drácula les miente que si lo deja entrar, no va a matar a nadie y entra y las mata a todas. ¿Sí? Cuando esto sucede, ¿cuál es el argumento que te plantea Netflix en esa serie? Que el poder en realidad no existía un Dios que las proteja. Simplemente la propia creencia de las monjitas era lo que a él les impedía entrar. ¿Sí? Entonces el mensaje es, Dios no existe, la religión no existe, está en tu cabeza y yo no te podía matar porque vos me bloqueabas. ¿Sí? De, vos me bloqueabas con tu negación. Y volvemos a lo mismo, a que nos bombardean diciendo que las religiones no existen, es que es todo un invento, es toda una creencia de algunos. ¿Sí? Y bueno, de ahí vemos todo este tema de cómo nos quieren llevar e imponer todo este tipo de pensamientos, ¿no?, antirreligiosos. Bueno, no sé, chicos, ya vamos una hora y 3 minutos de charla. Quedan muchos temas lindos para tocar, así que bueno, por hoy yo creo que ha sido una charla súper productiva. Espero que a ustedes que están viendo este video les sirva, ¿sí? Les sirva para incorporar algún tipo de conocimiento o les sirva también para plantearles dudas. ¿Sí? Yo creo que el mayor objetivo satisfactorio en lo personal sería que ustedes digan, si sabes qué, me planteo una duda sobre tal cosa y voy a investigar y voy a tratar de ahondar en algo. Si eso se ha logrado, esta charla ha servido. ¿Sí? Así que por mi parte, bueno, yo saludo a los chicos, no sé si quieren despedir. Un gusto haber estado conectados. Gracias a todos los que nos escucharon y fue una linda experiencia y sería bueno volver a hacer esto y también hacerlo en vivo, ¿por qué no? Después en Instagram, para que la gente también hable, nos consulte, pregunte. Aprendamos todos juntos, que esa es la idea, aprender, porque no sabemos todo. Pero que sí sabemos, lo que sí sabemos es que tenemos que defender la vida y defender a la familia y defender nuestra patria y a Dios, sobre todas las cosas. Excelente. Dani, Yami. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí del otro lado escuchándonos. Esperamos si tienen alguna pregunta o quieren plantear algún tema también que lo compartan y que se sumen a nos, que está muy bueno poder defender los principios y valores que creo que compartimos mucho de los que están allí del otro lado, bueno, y todos y cada uno de nosotros. Gracias. Yo creo que mientras que cada uno en la medida de sus posibilidades pueda poner un granito de arena, es muy bueno para todo este proyecto de NOS y
y de sociedad que queremos para nuestro país. Realmente queremos proteger los valores, queremos que se viva realmente la igualdad, queremos que se acepten las formas de pensamiento, que no se censure, que no quieran imponernos cosas, que no vayan en contra de nuestra familia, porque mañana va un hijo de nosotros a la escuela y le enseñan cosas que van en contra de nuestra fe. ¿Qué tipo de respeto es ese? Entonces, realmente sentimos la responsabilidad de ponernos manos a la obra, de no quedarnos como espectadores mientras estas cosas pasan, mientras estas cosas se imponen. Realmente el que sienta eso no quiere ser un espectador que se sume a trabajar con nosotros. Esa es la invitación que le puedo hacer desde mi parte. Muy bien, Daniel, excelente, excelente la invitación, obviamente que está abierta, las puertas de jóvenes no están abiertas para todo el que se quiera sumar. Y bueno, yo voy a cerrar diciendo que bueno, todo este progresismo siempre nos está mostrando actos y actitudes oscuras, si se quiere, tratando de normalizarlas, ¿sí? Nos bombardean con esas cosas por todos los medios de comunicación, redes sociales, artistas, sobre todo, porque saben que esa es la forma de llegar, sobre todo a los jóvenes, ¿sí? Y haciendo con todo esto que nos vamos desensibilizando, de que ya no nos choque ver un nene de 7 años trasvestido, ¿sí? Eh, no dejemos que eso pase, ¿sí? No dejemos que ataquen a nuestras creencias, a nuestra religión, a nuestros valores, a nuestra moral, ¿sí? Porque lo único que buscan es llevar a la decadencia a nuestra sociedad. ¿Para qué? Para ellos imponernos lo que ellos quieren. Así que, bueno, sin más, espero que les haya gustado y los esperamos que por nos para que se sumen y los esperamos en las redes sociales, Instagram y YouTube de jóvenes. Y nada más, por mi parte, saludarlos y gracias por el tiempo.